Bueno, gracias por la presentación, creo que se ha pasado un poco, pero bueno, vale, ya veo mi diapositiva. Como bien os comentaban, somos una empresa de desarrollo de videojuegos que estamos ubicada en Villena. Durante una etapa estuvimos en Alicante, pero hace un año o así nos mudamos otra vez a Villena, que es el lugar de donde nosotros somos, y llevamos desde 1998 creando videojuegos. Al principio de forma completamente amateur, luego os contaré esa etapa, y a partir de 2006 como profesionales. En la actualidad nuestro equipo está formado por 5 personas, somos un equipo pequeño, somos 5 personas y 2 alumnos en prácticas que solemos coger pues, de la gente que nos ofrece hacer las prácticas con nosotros. A ver si puedo pasar de página. Vale. Hemos desarrollado más de 150 videojuegos durante nuestra etapa profesional. Estos videojuegos han sido jugados por más de 100 millones de personas de todo el mundo y actualmente trabajamos con tecnología Unity, HTML5 y desarrollamos juegos para un montón de plataformas diferentes, ya sean pues, móviles, redes sociales, PC y bueno. Tenemos 2 líneas de negocio, ¿vale? Por un lado están los videojuegos por encargo, que hacemos para publicidad o para educación, que los hacemos bajo nuestro sello Spherical Pixel, que es una especie de agencia de publicidad interactiva. Y por otro lado están los proyectos independientes, de los que luego os hablaré, y básicamente son proyectos que hacemos con nuestro dinero, un poco por amor al arte. Os voy a enseñar una pequeña demo reel de nuestra empresa para que veáis lo que hacemos. En Spherical Pixel tenemos un lema: si no ha sido divertido, no merece la pena ser recordado. Por eso desarrollamos experiencias digitales que comunican mientras divierten. Videojuegos publicitarios que dan a conocer marcas, productos y servicios de una forma divertida y memorable. Videojuegos para móviles y tablets, para redes sociales, para webs o para eventos. ¿Piensas que el advergaming sirve solo para el público joven y mayoritariamente masculino? Piénsalo de nuevo. El 40% de la población española entre 6 y 64 años ha jugado a videojuegos durante la semana. 14 millones de jugadores juega una media de 5 horas semanales. El 37% tiene más de 36 años y el 47% son mujeres. Desarrollamos aplicaciones móviles que ponen tus servicios en el bolsillo de tus clientes o que conectan con tus productos para aportarles nuevas funcionalidades. También podemos sumergir al usuario de cabeza en el mundo que tú quieras que conozca, o darle un vuelco a tus productos dotándolos de más vida y aprovechar muchas otras tecnologías de forma creativa, tanto para publicidad como para fines educativos. Nuestro equipo de desarrollo, Devilis Games, lleva más de 15 años poniendo videojuegos en el mercado global del ocio interactivo digital, divirtiendo a millones de usuarios. Y puesto que si no ha sido divertido no merece la pena ser recordado, si quieres que te recuerden, Spherical Pixel, advergaming y publicidad interactiva. Ahora os voy a hablar cómo empecé yo y cómo empezamos nosotros a hacer videojuegos. Mi primer contacto con los videojuegos fue cuando mis padres me compraron una Master System. Yo tenía 12 años, si no recuerdo mal. Vosotros ahora empezáis más jóvenes a jugar. Bueno, algunos de los que veo por el público no, pero la mayoría sí, empezáis mucho más jóvenes a jugar. Y bueno, en mi caso, por aquella época decían que los videojuegos eran malos, que provocaban epilepsia, que volvían a los niños tontos. En mi caso no fue así, en mi caso los videojuegos despertaron mi creatividad. A mí siempre me había gustado dibujar, es decir, yo pasaba la mayor parte del tiempo que estaba en clase, pues la verdad es que lo pasaba dibujando. Y bueno, cuando descubrí los videojuegos, pues ya pasé de hacer dibujos sin sentido a intentar dibujar mis personajes de videojuego, a dibujar mis niveles de los videojuegos que yo imaginaba en papel. Estuve así unos años hasta que bueno, en 1998, cuando yo tenía 16 años, para que veáis que no soy tan mayor como decían en la presentación,
pues un amigo me habló de una herramienta que había visto en un kiosco, porque por aquella época las cosas se compraban en los kioscos. Me habló de una herramienta que servía para crear videojuegos de forma relativamente sencilla. Yo no era programador, yo estaba más centrado en dibujar, pero gracias a esa herramienta, que era como un Unity de la época, es decir, era una herramienta que tenía su lenguaje de programación, su entorno gráfico, su editor de sonido, tenía todo eso, pues gracias a esa herramienta empecé a hacer mis propios videojuegos. Por aquella época era un estudiante, es decir, tenía 16 años, empecé a hacer videojuegos gratis, porque no me había planteado en ningún momento otra opción, y algo que hicimos bien fue tratar de hacer videojuegos pequeños y presentarlos a todos los concursos que habían en aquella época. Es decir, en 1998 Internet no estaba tan extendido como ahora, es decir, que alguien jugase a tus juegos era muy complicado, tenía que ir con un disquete a casa de mis amigos y instalárselo en el ordenador para que pudiesen jugar a mis juegos. Entonces el enviar nuestros juegos a concursos de revistas permitía que, en aquella época las revistas tenían mucha tirada, pues permitía que nuestros juegos saliesen en el CD-ROM de la revista y llegase a 50.000 personas, a 100.000 personas, gracias a participar en esos concursos. Como os decía, éramos un grupo de estudiantes, no teníamos ningún plan de empresa, no teníamos básicamente ni idea de cómo vender nuestros videojuegos, así que estuvimos un montón de años haciendo videojuegos gratis. Ahí veis, ahí ya empezaba Internet, ya nuestros videojuegos empezaban a ser descargados por muchas personas a través de Internet y empezamos a atraer un poco la atención de la prensa, de las revistas. Ahí veis que en el diario El Mundo me llamaban informático anarquista porque no entendían eso de regalar los juegos. De hecho, yo ahora con el tiempo tampoco lo entiendo. Pero bueno, estuvimos así hasta que a finales de 2004, gracias a que nuestros juegos eran muy populares en Internet, un día recibimos un correo electrónico de la Dirección General de Salud Pública de Madrid, que querían desarrollar un videojuego educativo que se llamaba La Compra Saludable. La verdad es que cuando nos lo propusieron, vale, desarrollar un videojuego de ir contando calorías por un supermercado no era el sueño de nuestra vida, pero nos pagaban por hacerlo. Y lo vimos como una buena oportunidad de meternos ahí un poco en el mundo profesional. El juego salió bastante bien, se distribuyó en un montón de colegios de la Comunidad de Madrid y bueno, ese primer videojuego profesional atrajo a más clientes, es decir, pocos meses después recibimos un encargo de Caja España, un banco que creo que ya ha cerrado. Y bueno, querían un videojuego en el que tú eras un marciano y tenías que ir a otro planeta en busca de hipotecas y préstamos. Básicamente era un reflejo de lo que iba a pasar unos años después. Bueno, ese par de proyectos profesionales, digamos, nos abrió algunas puertas y también nos dio algo de dinero. Así que lo empleamos en hacer algunos videojuegos para móviles Java, para los móviles de la época, que no sé si lo recordáis, eran móviles con las pantallas muy pequeñas, los juegos se distribuían a través de SMS y cosas así. Y bueno, firmamos un contrato con un publisher, hicimos un juego que era una mascota virtual para móviles, una especie de Tamagotchi, y ese publisher, bueno, lo que hizo fue ponernos un anuncio en televisión todos los días a la hora de los Simpsons, salía nuestro juego, mandabas 3 SMS y lo comprabas. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que éramos unos chavales de pueblo, firmamos un contrato que no era el correcto para nosotros y al final acabamos llevándonos unos pocos céntimos de esos 3 euros que valía el juego. En cualquier caso, vendimos tantos juegos que conseguimos algo de dinero, pero por la cantidad, por el volumen de juegos que se vendieron. Pero bueno, nosotros no teníamos ni idea de financiación, papeleos autónomos, facturas, impuestos, es decir, no teníamos ni idea de nada de eso. De hecho, los juegos profesionales que hicimos antes de esto los hicimos facturándolos con el autónomo de otras personas, es decir, que no me escuche Montoro, espero, pero lo hicimos así, ¿no? Entonces, en este punto fue cuando decidimos montar una empresa. Así que bueno, como nosotros no teníamos ni idea, éramos un programador y yo, que era un grafista, pues decidimos unir al equipo una persona de administración y finanzas, a Laura Suárez,
bueno, la incorporamos a tiempo parcial, porque nuestra empresa tampoco requería tanto trabajo. Creo que al principio trabajaba 2 horas a la semana con nosotros, pero esta persona nos hizo darnos cuenta de que crear una empresa era más sencillo de lo que pensábamos. Es decir, mucha gente tiene miedo a crear una empresa. Crear una empresa es rápido, relativamente rápido y barato. Es decir, no invertimos más de 1.500 o 2.000 euros en montar una SL. Pero bueno, lo complicado no es montarla, lo complicado es mantenerla todos los meses. Es decir, actualmente nuestra empresa, somos 5 personas, necesitamos unos entre 12 y 15.000 euros al mes para sobrevivir, para pagar las nóminas de todos. Entonces eso es lo complicado, conseguir un flujo de dinero constante. Bueno, voy a hablaros de dinero. Hablar de dinero debería ser algo normal en la industria del videojuego española y casi en cualquier industria. Es como un tema tabú. Es decir, la gente tiene miedo a hablar de dinero, o bien por miedo a la envidia cuando las cosas van bien, o bien por miedo a parecer un fracasado cuando la cosa va mal. Voy a hablaros de dinero hablando desde un tópico que es el primer millón, que es algo que todos los emprendedores compran libros de esto y cosas así. Entonces, facturar el primer millón de euros desarrollando videojuegos es un sueño con el que muchos emprendedores sueñan. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta que 1 de cada 4 empresas españolas de videojuegos no factura nada. Es decir, son grupos de amigos que no están cobrando un sueldo, no están facturando nada, no ganan dinero, están perdiendo dinero constantemente para poder hacer sus videojuegos. A mí, si me hubiesen dicho en 2006, cuando monté mi empresa, que nuestros videojuegos iban a facturar 1 millón de euros, probablemente no me lo hubiese creído. Es decir, era algo inalcanzable. Pero bueno, lo que parecía inalcanzable finalmente llegó. Es decir, nuestra empresa facturó 1 millón de euros creando videojuegos, pero no resultó ser como decían los libros de emprendedores. Es decir, no conseguimos una empresa que facturase 1 millón de euros al año, sino que tardamos 8 años en conseguir ese millón de euros, ese primer millón de euros. Y bueno, ¿dónde fue a parar ese millón de euros? Pues ese millón de euros desapareció mientras lo estábamos ganando. Es decir, el 70% de ese dinero fue a parar a las nóminas del equipo, evidentemente. El 25% se fue en oficina, licencias de programas, ordenadores, luz, agua, internet, todo ese tipo de cosas. Y bueno, una cosa que hicimos bien, y luego veréis por qué, fue dejar un 5% de ese dinero para crear un colchón económico para la empresa. ¿Cómo ganamos ese dinero, no? Os lo voy a explicar. Entre 2006 y 2007, tras varios éxitos y sobre todo fracasos, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era encontrar nuestro hueco en el mercado. Por aquella época los videojuegos publicitarios casi no había empresas que se dedicasen a hacer eso, y eran algo que encajaba muy bien con lo que nosotros sabíamos hacer, que era hacer juegos pequeños, muy rápidos y terminarlos. Es decir, éramos capaces de terminar lo que empezábamos. Entonces era un modelo que encajaba muy bien con nuestras características para un equipo pequeño. Y bueno, cuando no tienes competencia, cuando no hay nadie que ofrece esos servicios, es muy fácil hacerte un hueco en el mercado. Así que bueno, decidimos crear nuestra agencia de publicidad interactiva y Advergaming. Y bueno, esta empresa nos ha permitido trabajar con un montón de grandes marcas de todo el mundo. Ahí veis, hemos trabajado para la BBC, hemos trabajado para NTV, a marcas españolas trabajamos mucho con Famosa. Es decir, hemos trabajado con un montón de marcas de todo el mundo. Esto, además de permitirnos crear un buen portfolio, nos permite tener estabilidad financiera. ¿Para qué queremos esa estabilidad financiera? Bien, nosotros no somos un grupo de amigos que están haciendo juegos para perder dinero. Es decir, nuestra filosofía de empresa es que cada persona que haya en la empresa tenga un sueldo y tenga un trabajo estable. Es decir, no queremos que cuando un proyecto termine despedir a la mitad de la plantilla, como sucede en muchas empresas de videojuegos. ¿Qué hemos ganado con eso? Pues el tener puestos de trabajo estables
hace que todos los conocimientos, todo lo que se aprende desarrollando videojuegos queden dentro de la empresa durante muchos años. Por lo tanto, al disponer de esos conocimientos, nuestros tiempos de desarrollo son mucho más cortos que los de la competencia. Es decir, hacemos juegos muy rápido y por lo tanto tenemos precios más competitivos. Esto es algo que creo que nos funciona muy bien, es decir, mantener un equipo constantemente, el mismo equipo. Bueno, los precios. Los precios competitivos son un factor clave para mantener a los clientes que ya tienen, ¿no? Pero bueno, para poder mantenerlos primero tienes que conseguirlos. Y os voy a explicar cuál es nuestra fórmula para conseguir a los clientes, es decir, cómo conseguimos que venga la BBC, que venga la NTV y nos encargue un videojuego. Lo primero que hacemos es comunicar todo lo que hacemos para clientes. Muchos desarrolladores independientes se avergüenzan de aceptar proyectos por encargo, es decir, no lo ponen en su web, no dicen que hacen ese tipo de proyectos porque les da vergüenza. Ellos quieren hacer sus propios videojuegos y no hacer un videojuego para una marca. Nosotros sí lo comunicamos todo, invertimos mucho en marketing, es decir, tenemos un blog, hablamos constantemente en conferencias como esta, es decir, nos sentimos orgullosos de haber hecho juegos como Nenuco está malito, El chiringuito de Nocilla, El edificio loco loco de Barriguitas o El bache maldito. Durante una época pues sí nos daba cierta vergüenza decir que hacíamos este tipo de juegos, pero después nos dimos cuenta que no, que era lo que encajaba con nosotros y lo que mejor sabíamos hacer. Esa es una cosa. Otra cosa, hablar el mismo lenguaje que los clientes, es decir, las agencias de publicidad, los departamentos de marketing no hablan el mismo idioma que los desarrolladores de videojuegos. De hecho, casi nadie habla el mismo idioma que un programador de videojuegos. Por este motivo, incorporamos a la empresa la figura del ejecutivo de cuentas, es decir, una persona que hace de filtro, digamos, entre el cliente y el equipo, para que nunca jamás un programador tenga que hablar con un cliente. Eso sería el fin de nuestra empresa. ¿Qué más? Pues clientes satisfechos. Nos tomamos muy en serio cualquier cliente, ya sea una frutería de nuestro pueblo o la BBC. Es decir, siempre tratamos de ponérselo lo más fácil posible. Hay que entender que la gente que te encarga un videojuego no tiene ni idea de videojuegos, así que invertimos mucho tiempo en preparar propuestas, en hacerles bocetos, incluso antes de que nos acepten el presupuesto. Es decir, eso es una parte de nuestro trabajo, es invertir en que el cliente entienda lo que necesita y lo que le vamos a hacer. De hecho, un cliente satisfecho es el mejor comercial que puede haber. En nuestro caso, pues la mayoría de los clientes que tenemos actualmente son gente que ya ha trabajado con nosotros, o bien porque han cambiado de empresa, o bien porque deciden seguir trabajando con nosotros. Y bueno, eso eran las cosas buenas de los clientes, ¿vale? Pero bueno, los clientes también tienen muchas cosas malas, ¿vale? La primera, y yo creo que es la más importante, la que más molesta al equipo, es que limitan mucho la innovación y la creatividad. Es decir, nosotros, a pesar de hacer videojuegos por encargo, tenemos nuestro pequeño indie dentro que quiere hacer sus propios juegos, ¿vale? Otra es que te obligan a trabajar a ritmo frenético, es decir, trabajar en una agencia de Evergaming es una locura, es como una game jam constante. Viene un cliente, colacao, y quiere un juego para dentro de 2 semanas y lo tienes que hacer. Entonces, al final es un ritmo muy frenético. Y bueno, otro inconveniente es que centran sus proyectos en determinados momentos del año. Es decir, cuando llega la campaña de Navidad, cuando llega el verano, es cuando más suelen pedirte videojuegos, y hay otras partes del año en las que nadie te pide nada, incluso revisas el formulario de la web a ver si se ha roto la página y por eso no te llega ningún correo. Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Pues lo solucionamos con el colchón económico que vamos creando con Spherical Pixel, el colchón que os he comentado antes. Lo utilizamos para hacer los videojuegos que a nosotros nos apetece, sin preocuparnos demasiado de su rentabilidad. Es decir, si hacemos un proyecto independiente y no funciona comercialmente, no pasa nada, porque lo hemos hecho con nuestro propio presupuesto. Evidentemente nos gustaría que funcionasen muy bien, vender un montón y poder dedicar mucho más tiempo a los proyectos independientes que
que a los proyectos por encargo, pero de momento no ha sucedido, así que seguimos con esta línea que es la que nos está funcionando. Los proyectos independientes los utilizamos para innovar, experimentar y sobre todo que el equipo se desestrese, es decir, cuando llevan un mes haciendo un juego de Nenuco, pues probablemente quieren hacer otra cosa. Entonces, bueno, además de ser una evasión al trabajo diario, pues tiene unas ventajas o otras formas de resultarnos rentables. Ahí veis algunas. Nos permiten descubrir nuevos nichos de mercado, aumentan el conocimiento y el portfolio de la empresa y atraen a más clientes. Y os voy a explicar detalladamente cada uno de estos puntos. Los nuevos nichos de mercado. Las plataformas convencionales, Steam, la Apple Store, Google Play, están muy saturadas. Es decir, si vosotros vais sin dinero, hacéis vuestro juego y lo publicáis ahí, no va a suceder nada, no lo va a bajar nadie. Entonces, la industria de videojuegos tiene una cosa y es que cambia constantemente. Cada cierto tiempo aparecen nuevas plataformas, aparecen nuevos modelos de negocio. Y bueno, cuando una de esas nuevas plataformas aparece, es el momento para que las empresas pequeñas se metan ahí. El trozo de pastel que hay en esas nuevas plataformas es muy pequeño, como cuando empezó el boom de los juegos para móviles. Al principio no había competencia casi, ¿vale? Entonces era muy fácil alcanzar el éxito. Es un buen momento para ser cabeza de ratón por un tiempo, para ser cabeza de ratón en vez de cola de león, como nos suele pasar. Algunos ejemplos de situaciones de mercado que nosotros hemos encontrado y nos han funcionado bien. Los juegos Flash. En 2010, en 2009, los juegos Flash estaban en auge, ¿vale? Apareció una plataforma donde tú hacías tu juego Flash, el que tú quisieses, y lo subastabas. Es decir, lo subías a una página y páginas web como Miniclip, minijuegos, Armor Game, Newgrounds, pagaban por aparecer dentro de tu juego. A nosotros nos funcionó tan bien que estuvimos entre los 10 desarrolladores mundiales que más dinero ganaban a través de esta plataforma. Esto nos funcionó muy bien. Además de lanzar estos juegos Flash, una vez ya estaban hechos, pues decidimos probar otras plataformas como Twenty, es decir, todos nuestros juegos estaban en Twenty y funcionaban muy bien, es decir, lo jugaban millones de usuarios cada mes. Quizá alguno de vosotros habéis llegado a conocer 20 juegos, pues más de la mitad de los juegos que había ahí eran nuestros. Esos mismos juegos pues los lanzamos en otras plataformas que en este caso no funcionaron, como fueron las videoconsolas Android. Es decir, nos pareció una buena oportunidad cuando salió Ouya, que era una videoconsola basada en Android. No funcionó bien, pero aún así, como no había mucha competencia, vendimos unos cuantos miles de copias de juego que lanzamos ahí. Otra cosa buena que tienen los proyectos independientes, aunque no nos sean rentables económicamente, pues esta experiencia que ganamos haciendo cosas propias, experimentando, nos permite hacer los encargos de forma más eficiente. Eso quiere decir que cada vez hacemos los encargos más rápido y por lo tanto tenemos más tiempo y dinero para dedicar a los proyectos propios. Además, el haber hecho tantos juegos pues hace que la gente te conozca y vengan más clientes. Algunos ejemplos en este sentido, pues cuando salió las gafas de cartón estas de realidad virtual de Google, nosotros a la semana siguiente teníamos un juego hecho para esas gafas. No teníamos ni idea de lo que era la realidad virtual hasta que vimos esas gafas. Hicimos un juego, fue prácticamente el primer juego de realidad virtual que había en la Apple Store y en Google Play, y estuvimos entre los más vendidos. No vendimos mucho porque tampoco mucha gente tenía las gafas, pero sí vendimos también unos cuantos miles de copias de un juego hecho en una semana por 2 personas. Además, misteriosamente fue finalista al mejor juego, a la mejor aplicación española del año en The Update, que es un evento muy importante. Todo esto hecho en una semana de experimentación. Y bueno, este tipo de proyectos o experimentos que hacemos atraen a más clientes. Otro ejemplo, pues Play the GIF. Play the GIF es una página de Facebook donde subimos videojuegos en formato GIF. Sí, parece una estupidez y probablemente lo es,
Pero funcionó muy bien, es decir, tenemos más de 50.000 seguidores ahí en Play the GIF, subimos un GIF animado de vez en cuando, que básicamente los GIF no tienen más interacción que pausarlos en el momento correcto. Bien, pues este tipo de minijuegos nos ha hecho conseguir a clientes como Mitsubishi, que empezó a pedirnos este tipo de juegos, o la revista Pronto, que es una revista del corazón muy importante, empezaron a pedirnos este tipo de GIF para sus páginas de Facebook y a raíz de eso nos han ido pidiendo cosas cada vez más complejas, Advert Gaming, es decir, una vez tienes el contacto con ellos ya es mucho más fácil venderle otro tipo de proyectos. Y bueno, dicho así, parece que los proyectos independientes también funcionan guay, pero no todo siempre sale bien con los proyectos independientes y os voy a poner el ejemplo de Kid Lucas, que es un videojuego que está en Steam, lo lanzamos a finales de 2016. Fue un juego con el que se nos fue la cosa de las manos, ¿vale? Teníamos la ilusión de hacer un juego que nos recordase a los juegos de nuestra infancia. Empezamos a hacerlo en un motor, a mitad de desarrollo decidimos que iba a ser para móviles, a mitad de desarrollo decidimos hacerlo para PC. Es decir, hubo muchos problemas durante el desarrollo y además nos ilusionamos tanto con el juego que durante un par de años abandonamos eso que hacíamos también, que es buscar clientes. Es decir, durante ese par de años estuvimos centrados en terminar este juego. Era nuestro proyecto indie con mayor vocación comercial, es decir, normalmente no nos importa que un juego indie no funcione económicamente, con este sí nos importaba porque habíamos invertido mucho dinero. Pero bueno, cuando lo lanzamos fue un rotundo fracaso en cuanto a ventas, recuperamos alrededor del 20% de la inversión y eso nos puso en una situación relativamente complicada. Nos puso en la situación en la que la mayoría de indies hubiesen tenido que cerrar su empresa y en el peor de los casos con un montón de deudas de préstamos de amigos, familiares o bancos. En nuestro caso no fue así porque a pesar del fracaso económico, habíamos consumido nuestro propio colchón, es decir, el dinero que había ido ahorrando la empresa durante muchos años. Así que bueno, tras este bajón, lo que hicimos fue volver a buscar clientes. Durante 2017 volvimos a buscar clientes, conseguimos un montón de clientes nuevos. Todo empezó a funcionar como funcionaba hasta ese momento y bueno, funcionó tan bien que este año, bueno, en 2017 empezamos un nuevo proyecto independiente, lo tenéis aquí en la sala de exposiciones, podéis votarlo al premio del público y bueno, voy a poner el tráiler para que lo veáis. Calm down. You're here because you've chosen to remember. I'm going to help you. Open your mind. Bueno, este es el proyecto con el que estamos aquí, como si fuéramos chavales de 20 años, porque creo que la mayoría de personas que están presentando aquí sus juegos son chavales de 20, 22 años, nos sentimos un poco mayores, la verdad, pero bueno, seguimos con la misma ilusión que ellos. Este proyecto es mucho más pequeño que Kid Lucas, es decir, cuando lo pensamos en hacer algo en el que no invirtiésemos más de un año a tiempo parcial, es decir, a ratos libres. Es un proyecto mucho más sencillo, mucho más personal, es más arriesgado en cuanto a jugabilidad, pero también tiene algo que es, como nosotros no podemos invertir tanto dinero en marketing o en hacer un juego más potente técnicamente, lo que hemos hecho es tratar de innovar, de hacer algo artísticamente muy llamativo,
algo diferente a lo que hay, algo que bueno, cuando lo ves por primera vez ya recuerdas. Esta semana nos han dicho que también vamos a ir a Berlín a presentarlo en un festival, en Amaze, en un festival muy importante de videojuegos independientes. Y bueno, de momento ahí estamos, esperamos lanzarlo para el verano. Yo empecé tan joven en la industria, es decir, con 16 años empecé a hacer videojuegos, con 22 años tenía una empresa. Y bueno, esto me ha hecho ver muchas cosas, es decir, he visto cómo durante todo este tiempo han nacido un montón de empresas, he visto cómo muchas de ellas crecían mucho más rápido que nosotros, es decir, nosotros seguíamos haciendo juegos de Nenuco y otros estaban haciendo juegos para la Play 3, es decir, ahora para la 4. He visto a muchas empresas avanzar mucho más rápido que nosotros. Nosotros nunca hemos tenido el objetivo de crecer mucho, es decir, nuestro objetivo es muy simple, es ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta, es decir, haciendo videojuegos. Para mí, 12 años o 13 años cobrando un sueldo todos los meses mientras hago videojuegos es un sueño. He visto a muchas empresas crecer, conseguir financiación, pero también he visto a muchas empresas caer, irse a la ruina. Y he visto como muchos amigos que tenían mucho talento han acabado completamente hartos de la industria de videojuegos y no tienen ganas de volver a ella. Así que bueno, este tipo de cosas, el vivir este tipo de cosas me ha hecho un poco redefinir el concepto del éxito. Es decir, yo ahora saboreo mucho más cada logro o cada euro que consigue mi empresa, porque he visto eso, he visto las dos caras, he visto gente tener mucho más éxito que nosotros, pero también he visto mucha gente abandonar la industria. Si nosotros somos un éxito o un fracaso, pues dependerá un poco del color del cristal con el que se nos mire. Yo desde luego lo tengo claro y disfruto cada día que paso sobreviviendo en la industria de videojuegos, que básicamente es lo que mejor se nos da. Y creo que esto era todo lo que quería contaros.